Especialista en estados de crisis. Un gusto recibirlo. Bienvenido aquí a Primera Página. ¿Cómo estás, Daniela? Encantado de estar aquí. Un gusto recibirlo. Vamos a ver diferentes temas que se van desarrollando en nuestro país. La política, sin duda alguna, está ocupando los principales titulares. Se va moviendo el tablero, tenemos informaciones recientes, pero también la economía. La economía está allí, sigue latente y además sigue presentando preocupación. Se habla ahora sobre un Bolívar digital. Le hemos cambiado el nombre del Bolívar en diferentes oportunidades. Ya no es fuerte, ya no es soberano, ahora es Bolívar digital. Pero se habla incluso ahora de que se le pide a la vicepresidenta por parte de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, ponerle en el banquillo o sentarlos a los banqueros porque presuntamente están saboteando esta reconvención monetaria. Vemos entonces una estrategia que puede estar siendo fallida o está siendo acertada para la economía venezolana. Sí, fíjate, todo el mundo habla de la política, estos son días muy políticos, pero al fin y al cabo la economía es la que mueve la política. Bueno, el presidente de la República lo movió en su cambio de rumbo la economía, la molestia del país, no lo movió la política. Y por ahí va el tema. La reconversión es una medida tardía que se tenía que haber tomado antes, que no quería tomar el presidente, pero la tomó. Es positiva, moderniza la economía, simplifica los ceros que no cabían en las máquinas, y es una de las dos. Él tomó dos que no quería tomar, y la otra es la del decreto de exoneración de impuestos, que lo suspendió, tan pedido por la industria nacional. No podía ser que un chocolate importado costara menos que el nacional, para poner un ejemplo, cuando el chocolate nacional da 60.000 empleos en la agricultura, en el cacao, en todas partes. Entonces, ¿qué hay detrás de la información? Que es fundamentalmente mi trabajo. Y tú lo preguntaste. Pero por otro lado, el presidente hace tres advertencias, recuérdate. Una hace una semana. Dicen, el cambio, ahí me están jugando con la moneda y no sé qué. Para resumirlo, ¿no? Después habla de los precios. Incluso se crea un comando de precios y se manda a marcar los precios todos los días. ¿Qué es eso? Nosotros estamos en el Congo para mandar, a marcar los precios todos los días. Eso es impráctico. Perdone, presidente, eso es impráctico. Eso asusta. Pero no importa, voy al fondo. Y tercero, pues, ahora con la banca. La banca ha sido, además, la banca está desbaratada. Porque no puede prestar, no puede financiar, si no el país hubiera surgido. Pero lo importante, no nos detengamos en a veces lo que ustedes tienen ahí los políticos y en las afirmaciones. La pregunta es de fondo, ¿el presidente ha cambiado o no ha cambiado? Bueno, el presidente tiene su doble discurso en esas tres cosas que acabo de decir, puede ir un poco para atrás y para adelante, pero el presidente con esas dos medidas, reconversión y el decreto de exoneración de impuestos que lo suspende y ahora está en discusión, pues artículo por artículo, que no es fácil. Ojalá el sector privado pueda participar, siga participando. Sin el sector productivo no se van a encontrar los aranceles que son para ajustar la medida. Entonces lo importante es que el presidente empezó un cambio de rumbo en el país, por lo que sea económico, dolarización, libertad monetaria, libertad cambiaria, entre comillas, pero libertad cambiaria, las cuentas en dólares o en divisas, en fin, y termina con estas dos inesperadas. O sea, el presidente está haciendo una apertura económica que se complementa en México. No voy a hablar de México ahora. Entonces, eso es el fondo del tema. Y no quedarnos con los sustos de ahora viene el susto de los banqueros. Bueno, pues si los banqueros... baje el gaje legal, presidente. Eso es lo mínimo para que usted salga beneficiado con el crédito que el país necesita. Entonces, ahí yo voy, al fondo de los temas. Claro, y además le consulto, quitarle tantas veces los ceros a nuestra moneda realmente detiene la inflación, Claro. Porque lo puede hacer mucho más manejable para cuestión de sacar cálculo, porque incluso hasta la calculadora ya ni aguanta las cantidades. Sí. Pero, ¿qué pasa con inflación? ¿Qué pasa con el poder adquisitivo del venezolano realmente? Claro. Muy buena pregunta. El problema no es el sueldo del venezolano tanto, el problema sí es la inflación, pero ni siquiera llega a ser la inflación
el problema fundamental es que la reconversión no resuelve el tema de la inflación. Vamos a tener 4.1, lo que sea, hasta diciembre. Si no se reduce el aparato del Estado, si no se deja de invertir el dinero fácil, eso no se entiende, pero ¿cómo lo explico para que todos entendamos que las empresas del Estado deben pasar a manos privadas, todas las que se pueden, la siderúrgica, la CAMTV, el Instituto de Agua del país, Corpoelec, en fin, todo eso, aunque sean los rusos, a los sectores privados debe pasar. Si no, el aparato del Estado, el Estado no tiene dinero, nunca ha tenido dinero, pero no tiene dinero y si le entra por algunas razones que le está entrando, porque están saliendo más buques, hay un ligero aumento de la producción petrolera, hay un trueque mayor y hay unas sanciones de Estados Unidos que se están levantando, se están dando licencias, pues va a haber más ingresos, pero hace falta hasta que no sea el sector privado el que tome el empleo del país, 2, 4, 6 millones de empleo, la inflación no se reduce. Y ese es el centro del tema. ¿El bolívar sigue siendo sustentable versus una economía basada en dólar? Sí, esa es una gran pregunta. Lo que pasa es que el Estado no puede dolarizar por decreto porque quiebra. ¿Qué hace con los 6 millones de empleados públicos? ¿Cuánto le voy a poner? ¿Entiendes? Entonces, no puedo dolarizar la economía, digamos. Este Estado venezolano... Pero todo se cobra en dólares. Bueno, por eso, este Estado venezolano, este presidente, este gobierno, el Ejecutivo, tiene un doble discurso, igual que tiene una doble moneda. Bueno, no es una sola moneda, no es el bolívar, es el peso, es el crucero, es, en fin, es el euro y es el dólar, además del bolívar. Entonces, hay un proceso de varias monedas que no es malo, pero el Ejecutivo no puede dolarizar ahora la economía. Tiene que ir poco a poco como va y es correcto. Lo importante es que el presidente no retroceda, diga lo que diga, tenga su discurso como una gran gandola para acá, para allá, doblando una esquina, pero la apertura económica del país, que también hay apertura política, pueda continuar, por las razones que sea, aunque la mayoría de los venezolanos no crea y ni tenga esperanza en el futuro. Mire este comentario, @Bolívar Divisa, a partir del día, en 24 días, mejor dicho, para que el pasaje tenga un costo de 1 bolívar y el salario mínimo sigue estando en 7 bolívares. Viendo un país donde se abre bingos, bodegones, entre otros, ¿será que Venezuela está siendo dividida entre la capitalista y una socialista? Bueno, por supuesto, claro, esas son preguntas ideológicas importantes. Tú sabes, y insisto con el presidente, porque trabajo estudiando, buscando información sobre el Ejecutivo Nacional, lo que hay detrás. Repito que el Ejecutivo Nacional está abriendo la economía dentro de un socialismo. E incluso tiene unos pragmáticos y unos ideológicos en el gabinete. Y el presidente no levanta, tiene 80 y algo % de no aceptación, no de no rechazo, sino de no aceptación. Entonces él se da cuenta que tiene que abrir la economía. Los ministros más cercanos le dicen, ese socialismo vamos a hacerlo pragmático, ¿a dónde vamos? Él no entra en definiciones de socialismo o capitalismo. Esto va hacia un cambio económico del país. Y eso es bueno para todos, porque todos vamos a participar en medio de la gran desesperanza que tiene el venezolano. Señor Socias, nos quedan tan solamente 2 minutos y quiero aprovecharlo para que nos haga un análisis sobre estos encuentros en México del gobierno y la oposición. 3 de septiembre, 6 de septiembre, fecha clave, día de hoy. ¿Cómo te hablo de México en tan poco tiempo? Pero te lo voy a decir muy fácil. Número 1, eso no es México ni la oposición y el gobierno. Eso es Estados Unidos, el presidente Biden, el presidente Maduro, que tienen mensajes de humo, lo que tú quieras, pero que se comunican. Número 2, ya el presidente Biden ha puesto de su lado licencias a las sanciones, dio el mensaje a la oposición y el líder Guaidó ha llamado un gran, ¿cómo se llama?, soberano diálogo nacional, como tú quieras llamarlo, va cayendo por un lado y por el otro. El presidente Biden también ha mandado pruebas en estas conversaciones y el presidente Maduro también, porque aunque tenga un doble lenguaje y diga hoy que las políticas de Biden son iguales a las del presidente Trump. En México, ¿qué hay de fondo? Estados Unidos, Maduro y Biden por detrás. Eso es importante. Lo demás se está montando. Lo importante de esta reunión que está terminando es la parte económica.
presidente Maduro pone el tema económico, las sanciones, las transacciones internacionales, las relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos le ha mandado a decir que quiere abrir embajada o consulado o algo parecido. Y en ese proceso todos salimos beneficiados de México. Si no es por México, cualquier otro país o una conversación como esta, donde están los dos grandes autores por detrás, el presidente Biden, el presidente Maduro, no podremos avanzar. Eso de México, tan importante para muchos venezolanos y preguntándose la mayoría defraudados y sin esperanza, significa una posición de negociación de la cual no se cree entre los dos presidentes de los dos países. ¿Cree que el diálogo va a funcionar? Respuesta corta. A mí no me gusta pronosticar, por lo menos está dando resultados. ¿Está dando resultados? Espérate, hay licencias de Estados Unidos, hay un mensaje de establecer relaciones, hay un diálogo, entre comillas, del presidente Biden y hay toda una posición de mandar a la oposición radical a conversar con el Ejecutivo Nacional. Y también el Ejecutivo Nacional está abriéndose políticamente, ligeramente, y está abriéndose económicamente. Las dos planteamientos que hizo el presidente Biden. Gracias por acompañarnos en Telegram, el Informe Social. Los pueden ver en @